Sermón del domingo 18 después de Trinidad. El texto bíblico es 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 hasta el 9. Y el tema del sermón es Fiel es Dios. En esta primera carta a los Corintios, San Pablo descubre los problemas de esta iglesia, como también destaca las fortalezas de la congregación, fortalezas que Dios extiende a los creyentes por su gracia. Nosotros también hoy nos regocijamos en nuestra relación con Dios, de que Él nos ha llamado, que nos ha santificado y que nos sostendrá hasta el fin. Como dice el apóstol, que Dios os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La iglesia de Corinto fue fundada por San Pablo durante su estadía de 1 año y medio en la ciudad, desde finales del año 49 o inicios del año 50 hasta mediados del año 51 después de Cristo. Como escribe el apóstol, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, Apolos dio continuidad a la obra del apóstol después de la partida de éste. Pero, ¿cómo era la iglesia a la cual Pablo escribió esta carta? ¿Cómo era la iglesia de Corinto? Primero veamos el contexto. La ciudad de Corinto tenía un puerto de barcos prósperos con tráfico de numerosos visitantes. Pero la inmoralidad y la prostitución eran comunes. Los habitantes se aferraban a una gran variedad de supersticiones y creencias religiosas y filosóficas. Las muchas culturas, lenguas y religiones sin duda hicieron de Corinto una ciudad difícil para sembrar una iglesia cristiana. A lo largo de 1 Corintios, Pablo aborda problemas que la cultura ha causado en la congregación, porque su meta es que la congregación se presente irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y entre los problemas que había en la iglesia de Corinto estaba el sectarismo, el individualismo, la lucha por el poder. En 1 Corintios, Pablo describe una congregación dividida, conflictiva, parecida a las congregaciones de hoy en día con sus luchas internas. ¿Qué sucedió después con esta iglesia? La historia nos enseña que a pesar de esas contiendas, la congregación sobrevivió y prosperó. Por ejemplo, tenemos la carta de Clemente de Roma, que les escribió a los corintios 40 años más tarde, en el año 90 después de Cristo. Es de notar que años después, todavía este sectarismo no había desaparecido del todo, porque Clemente de Roma les escribió a los corintios de la siguiente manera: es vergonzoso, queridos hermanos, sí, francamente vergonzoso e indigno de su conducta en Cristo, que se diga que la misma iglesia antigua y firme de los corintios, por causa de una o dos personas, hace una sedición contra sus presbíteros, o sea, una revuelta contra sus pastores. Por tanto, desarraiguemos esto rápidamente y postrémonos ante el Señor y roguémosle con lágrimas que se muestre propicio y se reconcilie con nosotros y pueda restaurarnos a la conducta pura y digna que corresponde a nuestro amor de hermanos. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor soporta todas las cosas, es paciente en todas las cosas. No hay nada grosero, nada arrogante en el amor. El amor no tiene divisiones. El amor no hace sediciones. El amor hace todas las cosas de común acuerdo. En amor fueron hechos perfectos todos los elegidos de Dios. Sin amor no hay nada agradable a Dios. En amor el Señor nos tomó para sí. Por el amor que sintió hacia nosotros,
Jesucristo nuestro Señor dio su sangre por nosotros, por la voluntad de Dios, su carne por nuestra carne y su vida por nuestras vidas. Vean pues, amados, qué maravilloso y grande es el amor, que no hay manera de declarar su perfección. Por tanto, supliquemos y pidamos de su misericordia que podamos ser hallados intachables en amor, manteniéndonos aparte de las facciones de los hombres. Carta de Clemente de Roma a los Corintios, párrafos 48, 49 y 50. Así que el principal problema de la iglesia de Corinto fue la división interna, la lucha por el poder de parte de algunos, que estaba ocasionando asperezas y partidismos entre los corintios. San Pablo les dice en esta carta: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios 1, 11 y 13. Frente a los partidismos, San Pablo hace un llamado a la unidad interna de la iglesia. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Como pueden ver, la iglesia de los Corintios pudo continuar adelante solamente porque fiel es Dios. El llamado de San Pablo a la unidad es por el bienestar espiritual de la iglesia de Corinto, tanto presente como para el futuro. Pablo se dirige a todos los miembros de la iglesia y les recuerda el evangelio que recibieron y creyeron, exponiendo a partir del mismo lo que la iglesia es y debe ser. Por eso San Pablo inicia su carta diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros, iglesia de Corinto, que fue santificada en Cristo Jesús a través del bautismo, por medio del cual la iglesia recibió la herencia de la vida eterna. Gracia y paz de parte de un Dios fiel que continúa enviando obreros, como los siervos Pablo y el hermano Sóstenes. Hermano Sóstenes, que probablemente era el jefe de la sinagoga en Corinto, mencionado en Hechos 18, un judío convertido a Cristo y ahora un colaborador de Pablo en el trabajo misional en esa ciudad. Gracia y paz de Dios, no apenas para la congregación de Corinto del pasado, sino también presente hoy para ustedes, la iglesia, y para toda la iglesia universal, es decir, para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz de Dios en Cristo Jesús, que prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mateo 16:18. Todo eso nos permite confesar que fiel es Dios y que os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios. San Pablo no solo describe las debilidades y defectos de la iglesia de Corinto, sino que también muestra las fortalezas de esta iglesia, sus aspectos positivos, cómo fue y es inmensamente bendecida por Dios. Y entre las fortalezas que menciona San Pablo de esta iglesia son las siguientes. En primer lugar, en 1 Corintios 1:4 dice el apóstol: gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea,
a los cristianos de Corinto les fue dado el verdadero evangelio de Cristo, no un evangelio adulterado con tradiciones humanas. Esta es la primera y principal fortaleza. Segunda fortaleza, agrega en el versículo 5 San Pablo: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. San Pablo aquí les recuerda que no recibieron el Evangelio apenas una vez, sino de forma completa, de forma continua y de forma siempre fiel a las Escrituras. De tal manera que los corintios habían crecido en la fe, en la piedad y en la gracia de Dios. Tercera fortaleza, versículo 6. Porque el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Aquí el apóstol dice que les predicó el testimonio de Cristo repetidas veces, muchas veces, siempre reafirmando la misma verdad: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 al 4. Este testimonio de Cristo fue confirmado en la iglesia de Corinto, además con dones especiales del Espíritu para esa congregación, como el don de sanidad, de hacer milagros, don de profecía, de discernir espíritus, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Eso está en 1 Corintios 12, 9 a 10. Sin embargo, a pesar de todos estos dones, lo más importante era que los corintios tenían la verdad de Cristo y no debían desviarse de esta verdad siguiendo otras ideologías, porque por la predicación de Pablo habían sido arraigados y sobreedificados en él, en Cristo, como dice también en Colosenses 2:7. Y la cuarta fortaleza, en el versículo 7, Pablo concluye diciendo: de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, les dice Pablo, a ustedes no les falta ningún don como iglesia necesario para la salvación. Están bautizados en Cristo, poseen el verdadero evangelio, la verdadera Santa Cena, tienen la doctrina pura, tienen ministros fieles, continuamente les ha sido predicado el evangelio verdadero. Esas son sus fortalezas espirituales como iglesia, que les permitirán aguardar y mantenerse firmes en la fe hasta el fin, hasta que Cristo venga en gloria. Todo lo demás no es tan importante. Esto es lo importante. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3, 20 y 21. Por eso, querida familia de Dios, fiel es Dios que cumplirá lo que ha prometido. Esto nos lleva a hablar del tercer y último tema del que habla San Pablo en esta sección de 1 Corintios 1, versículo 1 hasta el 9. Y es con respecto a la fidelidad de Dios sobre el futuro de la iglesia. Sí, sobre el futuro de la iglesia. Dice en el versículo 8 San Pablo: fiel es Dios, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo ve próximo el día de Cristo. Dice en 1 Corintios 10:11, con respecto a las historias del Antiguo Testamento, de la fidelidad de Dios para con Israel, y sobre la infidelidad de Israel. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, es decir, a ellos los israelitas, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. En otra versión San Pablo
Dice, está traducido así: esto fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. San Pablo ve que fiel es Dios con respecto al futuro de la Iglesia. Dios fue fiel a Israel en el Antiguo Testamento, a pesar de que Israel fue infiel. Y también Dios será siempre fiel a lo que prometió a la Iglesia en el Nuevo Testamento, a pesar de que la Iglesia falle muchas veces. Por eso pide solo una cosa a San Pablo: que los creyentes, para no fallarle al Señor, retengan la palabra que Él les ha predicado. Eso dice en 1 Corintios 15:2. Retengan la palabra que Él les ha predicado. En 1 Timoteo 3:9 lo dice con otras palabras: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, mantengan la sana doctrina. Sobre lo que sucederá a la Iglesia del Señor antes del final del mundo, queridos hermanos, podemos decir con San Pedro lo que él dijo en el sermón de Pentecostés. En Hechos 2, versículos 20 y 21, sobre el final de los tiempos está escrito: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es interesante que algo similar sucedió al final de la vida de Cristo, justo antes del final, o sea, sobre su amarga pasión y muerte. Mateo 27 nos cuenta: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En la pasión de Cristo hubo tinieblas sobre la tierra, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. De igual manera, antes que venga el día del Señor, día de resurrección y gloria, día de alegría sin fin, antes de eso, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también pasará por una tribulación final. Pero en este último sufrimiento y pasión de la Iglesia, fiel es Dios, que no la desamparará ni la abandonará. Porque Cristo, según sus palabras en la cruz, ya sufrió y ya fue desamparado en la cruz una sola vez por nosotros, por nuestros pecados. Sí, Cristo fue abandonado por Dios y tratado como pecador por Dios en la cruz, aunque Él era inocente y sin pecado, pero lo hizo porque estaba ocupando nuestro lugar en la cruz, para que nosotros pecadores, por contrición sincera, arrepentimiento sincero y por la fe en Él y en su obra redentora, nunca más suframos el desamparo de Dios. Al contrario, fiel es Dios, que siempre ayudará a sus hijos, siempre dará su espíritu a la Iglesia para que dé testimonio de Cristo. Esto aprendemos del centurión romano al pie de la cruz de Cristo. ¿Cuál es el testimonio que la Iglesia dará? El que pronunció este soldado: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27:51. Este es nuestro testimonio ante el mundo. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y fiel es Dios, que en su amor infinito nos reveló a su Hijo Jesús. Jesús, que es sabiduría de Dios, que excede todo conocimiento humano, porque es la sabiduría de la cruz.
Por eso nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo, para los gentiles una locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 23 y 24. Así que fiel es Dios que mediante esta palabra de vida, ustedes fueron llamados por Él a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por eso, en conclusión, como Iglesia Luterana confesamos en nuestras confesiones, en el libro de Concordia, y específicamente la fórmula de Concordia, el artículo 11, que este llamado de Dios, dirigido a nosotros, mediante la predicación de la palabra, no lo debemos tener por engaño. No lo debemos tener por engaño. Además, también las Sagradas Escrituras atestiguan que el Dios que nos ha llamado es tan fiel que, habiendo Él comenzado en nosotros la buena obra, la seguirá manteniendo también y perfeccionando hasta el fin, siempre que nosotros mismos no nos apartemos de Él. Antes bien, retengamos hasta el fin la obra comenzada, por lo cual Él mismo nos ha prometido su gracia. Porque fiel es Dios, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 8 y 9. Y junto con todos los santos, participemos de la comunión eterna con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, en el cielo por toda la eternidad. Amén.